Els divendres, d'11 a 1 de la nit, tens una cita amb els fenòmens estranys a Ràdio Platja d'Aro. Informe Enigma. Misteris. Experiències paranormals d'un equip d'investigació dirigit per Jorge Ríos. Informe Enigma. Cada divendres nit a Ràdio Platja d'Aro. Cuando hablamos de misterios, parece que todo el mundo piensa en lo mismo. Fantasmas, casas abandonadas, lugares tenebrosos. Pero sin embargo, esa palabra engloba mucho más. El propio ser humano, la mente, la ciencia, el mar, el espacio, el cielo en general. Y hoy vamos a hablar de misterios que vienen de esa enorme oscuridad salpicada por diminutos puntos brillantes como es el espacio. Esta noche hablaremos de nuevo sobre objetos voladores no identificados, pero sobre un expediente X en concreto, que quien más o quien menos alguna vez ha escuchado hablar de él. Esta noche vamos a hablar sobre el ya famoso y siempre polémico y no cerrado caso Roswell. Bienvenidos, queridos amigos, a otra noche de Informe Enigma.
Historias de ovnis. Roswell. La verdad. En julio de 1947, Roswell era un pueblo pequeño y aburrido rodeado de ranchos y desiertos. También estaba la sede del Escuadrón de Bombarderos 509, el grupo militar más importante del mundo. Acababan de lanzar 2 bombas sobre Japón y habían probado 2 más en el Pacífico. Los Estados Unidos habían ganado la guerra y justo cuando parecía que la vida volvía a la normalidad, ocurrió algo extraño. Un objeto grande y plateado atravesó el cielo a toda velocidad y se estrelló en el desierto con un gran estruendo. Hicieron público un comunicado de prensa en el que indicaban que el personal del 509 Grupo de Bombarderos acababa de recuperar un platillo volante estrellado en un rancho cercano. Los medios de comunicación de los Estados Unidos se pusieron inmediatamente en estado de máxima alerta, y la noticia, tan sorprendente como rotunda, daba la vuelta al mundo. Pero la excitación general duró poco. Ese mismo día, el general en jefe de la 8ª Fuerza Aérea declaró que en realidad lo que habían recuperado había sido un globo meteorológico en lugar del platillo volante anunciado en primera instancia. La prensa fue convocada a una presentación de los presuntos restos del objeto estrellado, que en efecto parecían encajar con la descripción de un globo meteorológico. El caso fue olvidado rápidamente y no recibió apenas ninguna atención por parte de los investigadores del fenómeno ovni durante 30 largos años. El silencio general se mantuvo hasta 1978, momento en que el ufólogo Stanton Friedman se entrevistó con el mayor Jesse Marcel, que estuvo implicado en la recuperación original de los auténticos e insólitos restos de 1947. Volvió bastante tarde una noche, hacia las 2 de la madrugada, según recuerdo. Muy alterado, y nos despertó a mi madre y a mí diciendo: han encontrado los restos de un platillo volante. Y quería que yo lo viera porque era un hallazgo de lo más inusual. Recuerdo que lo más llamativo e insólito de los restos que vi fue un fragmento luminoso. Era ligero, muy fuerte y tenía algo escrito en la superficie interior. Se trataba de algo absolutamente diferente a cualquier cosa que había visto hasta entonces. Como ya he dicho, presentador del programa Nits de Misteri en Radio Marca Barcelona y todo un entendido en el fenómeno ovni. Buenas noches desde la Tierra, Alfonso Trinidad. Buenas noches desde la Tierra también, Jorge. ¿Desde la Tierra, seguro? Hoy, si te digo la verdad, no lo tengo muy claro, pero bueno, lo más cerca posible de la Tierra. Eso está bien. Alfonso, Roswell, ¿existe algún tema relacionado con el fenómeno ovni tan polémico? Pues yo creo que no. De hecho, el fenómeno ovni posiblemente sería otro si no hubiera existido el caso Roswell, ¿no? Yo creo que ha habido muchos momentos en la historia, a nivel de medios de comunicación y demás, que si el caso Roswell no hubiera estado ahí, posiblemente el fenómeno ovni no hubiera tenido tanto impacto, ¿no? Ten en cuenta que el caso Roswell, por ejemplo, ha sido prácticamente desconocido hasta que William Moore y demás sacaron un libro en el cual hablaban abiertamente del fenómeno ya bastante avanzado el siglo XX. Bueno, de hecho, 30 años después de que sucediera el caso Roswell. Fue muy impactante en el momento en el que sucedió, es decir, el día en que el Daily Roswell publicó la famosa nota de que se había estrellado un platillo volante en un rancho de Roswell, y durante los 2 o 3 días siguientes, con el desmentido posterior, sí que es cierto, y eso tengo recortes de ello, de diferentes periódicos de todo el mundo, o sea, desde Japón, Australia, España, Francia, Inglaterra, que recogían el suceso, ¿no? Pero después de esa semana, cuando ya se dijo que no había sido un platillo volante, sino que era un simple globo sonda, con aquella famosa foto de Jesse Marcel y compañía, enseñando unos restos, que también ya está demostrado, si quieres luego lo hablaremos, que no eran los restos que se habían recuperado durante la noche del 10 de julio, eran otra cosa. Dijeron que era un globo sonda, y a partir de entonces, no se habló de Roswell, como te digo, ya hasta muchos años después.
Luego volvió a quedar un poco en entredicho, es decir, en los años 80 de Roswell se hablaba pues en pocos medios, se seguía diciendo alguna cosita, y conforme fue avanzando, sobre todo los años 90, hubo algo que lo volvió a poner muy de moda, que fueron las famosas autopsias, que los que tienen una cierta edad y los que no tienen tanta edad tampoco lo recordarán, en el año, si no recuerdo mal, creo que fue el 97, 98, bueno, coincidiendo con ese 50 aniversario prácticamente del caso Roswell, en que Ray Santilli, un productor inglés, pues sacaba en todo el mundo una filmación de las supuestas autopsias de los cadáveres recuperados en Roswell, que obviamente, según él, eran extraterrestres, ¿no? Esa filmación pues la había conseguido a través de un veterano de guerra, que era muy mayor y que no quería aparecer, etcétera, etcétera. Y otra vez se demostró, a pesar de que todavía hay una cierta polémica en algunos sectores, pero yo creo que tenemos que ser coherentes y decirlo claramente, es decir, esas autopsias son falsas, son rotundamente falsas. Y volvió a surgir la cuestión, y luego cada X tiempo, cada vez que el gobierno norteamericano ha tratado de dar una explicación al fenómeno, que han sido ya 4 ocasiones diferentes, 4 ocasiones para tratar de desmentir que allí sucedió algo ajeno al ser humano, ¿no? O sea que Roswell está de moda y vuelve a estar de moda ahora, pues porque, muy sencillo, el año que viene es el 70 aniversario del suceso, 70 aniversario también del nacimiento de la llamada era moderna de la ufología, y sobre todo porque también el año pasado pues Jaime Maussan, digamos que muy bien secundado por unos reputados ufólogos, pues afirmaba que tenía 2 diapositivas donde se mostraba uno de los extraterrestres recuperados de Roswell. Otra cosa que se ha demostrado que es falsa. A mí lo que me choca principalmente del caso Roswell, o la primera contradicción que encontramos cuando buscamos información sobre ello, es que según los textos, recortes de periódico, lo que no acaba de encajar es que cuando el granjero Mark Brazel encuentra, digamos, los restos y se lo comunica a las autoridades, hay como 5 días de margen. Hay una cosa que no está del todo clara. Los días exactos que pasan desde que se recuperan los restos, mejor dicho, desde que Mark Brazel encuentra los restos, se comunica y los recuperan, hay muchas diferencias en los diferentes papeles, ¿no? Lo que sí que es cierto es que no es inmediato, es decir, Mauricio, ten en cuenta que estamos hablando del año 47, estamos hablando de Nuevo México, no tanto Roswell, ten en cuenta que estaba mucho más cerca Corona que Roswell, quizás tendríamos que hablar del caso Corona y no del caso Roswell, ¿no? Cosa que presta confusión porque también se supone que en días posteriores hubo un incidente similar en la zona de Corona. El caso es que las distancias son grandes, la forma de locomoción en aquel entonces era también complicada y la gente pues tampoco tenía todo el tiempo del mundo para decir, oye, mira, he recuperado, ha pasado algo, voy a comunicarlo. Yo no tengo claro que sean 5 días desde que recupera los restos o desde que ve lo que sucede hasta que lo comunica. Sí que es cierto que hay una diferencia de días importante, pero siempre se está hablando de que posiblemente los restos caen el 6 de julio y se recuperan el día 7. Luego también se dice que Mark Brazel estuvo un par de días en la comisaría declarando. Hay cosas que faltan algún pequeño detalle y lamentablemente hay cosas que también, pues por los diferentes testigos que han hablado durante todos estos años, hay ciertas confusiones, ¿no? Ten en cuenta que si no sabemos muchas de las cosas que sucedieron, por ejemplo, pues en la propia Segunda Guerra Mundial, en una cuestión de esta tan delicada, en el cual hay un encubrimiento total, pues al final uno se encuentra con cosas que no acaban de cuadrar, incluso entre los propios investigadores, ¿no? O sea, las fechas saltan mucho, tenemos constancia de las fechas exactas de la recuperación de los restos, por ejemplo, o de cuando dicen que se recuperaron y sobre todo de la publicación en los medios de comunicación, ¿no? Eso sí que lo tenemos ahí, pero es complicado, es complicado porque, como te digo, han pasado muchísimos años y lamentablemente también es cierto que las investigaciones que se realizaron a posteriori fueron muchos años después,
Con lo cual, aunque no queramos reconocerlo, cuando tú hablas con un testigo y te explica lo que ha sucedido hace 2 días, se le olvidan detalles. Si le preguntas al cabo de 3 meses lo mismo, se le olvidarán otros más. Y si le preguntas 3 años después, se le olvidan otra vez alguno de esos detalles. Y lo peor de todo, que los reconstruye de forma errónea en muchas ocasiones, ¿no? Imagínate si tú intentas hablar con alguien 30 años después de eso. A pesar de que el evento que haya sucedido haya sido muy impactante, no te lo va a explicar exactamente cómo sucedió, porque es que nuestro cerebro funciona de esa manera. No es porque fabulen o porque quieran distorsionar, sino simplemente porque nuestra mente, nuestras neuronas, nuestro cerebro, en definitiva, las reacciones que genera para almacenar los recuerdos es complementaria. Quiere decir que si tú hay pequeñas cositas que no acabas de recordar bien, lo reconstruimos en relación a lo que consideramos que es lo normal, lo que podría, pues bueno, completar ese recuerdo. Es decir, si tú recuerdas que saliste de casa a las 7 y llegaste a casa de tus padres a las 8, tu cerebro lo que piensa es que fuiste muy lento, pues porque el camino lo puedes hacer en media hora. Ya está. Entonces, al cabo de 30 años dirás, no, recuerdo que salí de casa y fui dando un paseo muy tranquilo hasta llegar a casa de mis padres. Pues a lo mejor no diste un paso muy tranquilo, a lo mejor es que te paraste a medio camino a atarte el zapato y te entretuviste con alguna cosa, ¿no? Entonces, es complicado el hecho de que el suceso y los sucesos, en este caso vamos a hablar de Roswell, hayan sido hace tantos años, y conforme va pasando más años, más complicado es arremangarse, ¿no? Yo lo comentaba en una pequeña nota introductoria que escribía en el fantástico libro de José Antonio Caravaca, Expediente Roswell, que publica en Ediciones Oblicuas. Le ponía esa pequeña nota introductoria valorando muchísimo el esfuerzo de José Antonio Caravaca, porque el arremangarse e investigar algo que sucedió hace 70 años requiere de un esfuerzo titánico, ¿no? Porque te encuentras con todo ese tipo de cosas muy complicadas para reconstruir, y sobre todo, y en este caso, ¿no?, que cada vez hay menos testigos vivos que en aquel entonces tuvieran una cierta edad como para recordar lo que había sucedido. Porque, claro, cuando hablamos de Mac Brazel, que pasa un lapsus de tiempo, supuestamente hasta que se lo comunica a las autoridades, claro, uno piensa, bueno, y se han pasado, por ejemplo, 5 días, ¿qué ha hecho 5 días con el resto, o sea, con los restos de ese platillo volante que se ha estrellado en sus terrenos? O sea, ¿qué ha estado haciendo mientras tanto? Sí, no, por eso te digo, ¿no?, que, a ver, ya te digo que yo no soy un súper experto en el tema Roswell. Durante un tiempo, sobre todo a finales de los años 90, sí me interesé muchísimo en hablar con prácticamente todas las personas investigadores españoles que habían estado en Roswell, y pude hablar, pues, gente como con Stanton Friedman, ¿no?, que ha sido una de las personas que más defendía ese suceso, sobre todo en los años 90, y la verdad es que yo no tengo claro, te lo vuelvo a repetir, que pasaran 5 días desde que Mac Brazel encontrara los restos y se decidiera a comunicarlo, ¿no?, a la base de Roswell. Ya te digo que en principio lo que cuenta la historia, o lo que estamos un poco, pues, acostumbrados a plantearnos, es que Mac Brazel se lo comunica al sheriff el día 5 de julio. El tema es que en los periódicos no salen, en principio, hasta el 8 de julio. Así que hay un lapso de tiempo entre que Mac Brazel lo comunica y que las fuerzas aéreas hacen un comunicado en los medios de comunicación. Que Mac Brazel lo descubriera el 1 de julio y pasará, o el 30 de junio, yo ya te digo que no lo tengo claro. Es decir, yo lo que siempre he tenido entendido es eso, ¿no?, que sí que lo ve, y hay un periodo pequeño de tiempo que puede ser incluso un día en el que lo comunica. No tengo claro, te soy sincero, tampoco ese comentario, pero lo de los 5 días a mí me extraña, ¿eh? No me gustaría confirmártelo. No, eso yo también coincido, y más cuando cualquier recreación o vídeo que podemos encontrar en YouTube o en las redes sociales dibujan el momento del impacto del supuesto ovni de Roswell como una cosa realmente devastadora. O sea, esa luz que dejó en el cielo se tendría que haber visto a kilómetros a la redonda. Sí, lo que pasa que es lo que te digo, ¿no? El rancho Mac Brazel es un rancho que prácticamente está solo, es solitario. Es decir, las distancias, como te decía antes, eran muy grandes. Las hectáreas que tenía el terreno, enormes.
Es decir, no es que, a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa. Este señor sale de su casa, no es que salga de su casa al patio y en 10 metros se encuentren los restos. No. Es que estamos hablando de que el terreno del rancho es enorme. La zona de impacto es grande. Los restos se esparcen por una zona muy amplia. Acordonan toda esa zona y recuperan la mayoría de los restos. Es más, hay vecinos de Roswell que aún hoy en día afirman tener alguno de esos restos que se quedaron entre ellos. Es decir, sí que hubo un impacto importante y considerable y todavía hay vecinos que hablan del suceso, ¿no? Y como te digo, al haber tantas distancias, al ser una zona bastante inhóspita y poca gente, pues la verdad es que es curioso también como cuando pasa el tiempo resulta que salen más testigos que ranchos y casas habían alrededor del rancho McGrace, ¿no? Que esto también es chocante, ¿no? Resulta que tú empiezas a hablar con la gente, testigos, familiares y demás, igual salen, no sé, es un decir, 70, 80 personas que afirman haber tenido contacto con el tema, y luego te das cuenta que, bueno, que es que en aquel entonces alrededor de allí no había prácticamente nada, ¿no? ¿Cómo entraste en contacto? Sabemos, por ejemplo, que Jesse Marcel, cuando llegó a su casa, llevó alguno de esos restos a su casa y se los enseñó a su hijo. Su hijo falleció recientemente, no hace muchos años, y él todavía contaba a quien quería escucharle lo que él vio en uno de esos restos, que era una tablilla con una serie de, digamos, una especie de jeroglífico, por llamarlo así, muy curioso, que él pudo ver, pudo tocar ese objeto, flexible, rígido, pero con una rigidez o con una contundencia importante, considerable, y sigue recordando que su padre le dijo que habían encontrado algo absolutamente increíble. De hecho, Jesse Marcel, antes de morir, hizo unas declaraciones, pues, desdiciéndose, digamos, de la rectificación que hicieron al día siguiente, ¿no? Le obligaron a decir que eso había sido un globo sonda, cuando él reconoció después de muchos años que no, que eso no era un globo sonda, que era algo que él no sabía identificar, que incluso les dijeron que sí que sea algo secreto del gobierno de los Estados Unidos, pero que él no sabía identificar, y su hijo obviamente seguía afirmando pues bueno, lo que le contaba a su padre, ¿no? Que encontraron algo que era muy extraño, que él, acostumbrado, como todos los que estaban en la base de Roswell, estamos hablando de una de las bases más avanzadas en aquel entonces. Hablábamos de esos bombarderos, hablábamos desde donde, bueno, se guardaban algunos de los grandes secretos del momento, que ese personal acostumbrado a ver muchas cosas de las que estamos haciendo allí no tuvieran ni idea de lo que tenían entre manos es muy significativo. Has dicho que en esa base se guardaban grandes de los secretos del momento. ¿No es posible que lo que se estrellara en Roswell fuera alguno de esos secretos que guardaba el gobierno? Claro, de hecho, a ver, si somos tenemos un poquito de sentido común, intentamos ver las cosas desde su perspectiva más coherente, más racional, deberíamos pensar que lo que sucedió allí fue algún tipo de experimentación con prototipos aéreos que se estaban probando en la zona de Roswell, en el desierto de Nuevo México, ¿no? Eso es lo lógico, antes que pensar en extraterrestres. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando lo primero que te dicen es que se ha estrellado un platillo volante, claro, ahí hay un concepto importante, ¿no? Es decir, oye, no, vamos a ver, es que la gente responsable de esa base aérea no saben lo que se ha estrellado allí, y como han hecho, y hacen un comunicado oficial diciendo, oye, esos famosos platillos volantes de los que están hablando, pues hemos recuperado uno, porque esto no es ni el ala volante, ni el prototipo tal, ni el proyecto Mogul, lo que sea que estuvieran probando allí, ¿no? Rápidamente, cuando se dan cuenta del entuerto, los grandes gerifaltes de la cuestión, les hacen rectificar, ponen esos restos en el suelo, hacen una fotografía y dicen que es un globo sonda. A partir de ahí, fíjate que varía las diferentes opciones, es decir, desde que el 8 de julio se ofreciera esa versión del globo sonda, en el que, bueno, pues el coronel Thomas DuBois y el mayor Jesse Marcel aseguraban a la prensa, pues eso, ¿no? Que era un simple globo sonda de la clase Rowan, si no recuerdo mal, que es lo que ellos comentaban.
y que todo tenía que ver, pues, y bueno, que lo habían trasladado, pues en este caso a la base de Wright Field en Ohio, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa queda allí. Pero claro, no es la única. A pesar de que se habla del tema, se queda el tema parado en la cuestión del globo sonda, y al cabo de mucho tiempo, hablamos del año 1994, creo recordar, 94-95. Además es curioso porque coincide con una petición oficial de desclasificación de todo tipo de información que estuviera relacionada con el incidente Roswell. Se había solicitado, las fuerzas aéreas norteamericanas publican lo que se llamó el informe Weaver. Que con ello, ¿qué pretendían? Dar carpetazo al asunto. El encargado de elaboración de ese documento era Richard Weaver, precisamente era oficial de la Air Force Office of Special Investigations, una oficina de investigación de las fuerzas aéreas. El estudio, fíjate que empezaba hablando de que no se había encontrado ninguna evidencia de ocultación por parte de las fuerzas aéreas. Es decir, él empezaba diciendo, señores, es que no hay nada oculto, no hay ningún informe, no hay nada, ni siquiera se ha hablado de extraterrestres y demás, no hay problema. Entonces termina diciendo que lo que se recuperó en Roswell en 1947 fueron los restos de un proyecto, de esos famosos proyectos ultrasecretos que te comentaba antes, que se llamaba Proyecto Mogul. El proyecto número 4, concretamente. Hablo de memoria, igual me estoy equivocando en los números, pero bueno, el Proyecto Mogul, vamos a dejarlo ahí, no sea que fuera otro. El número 4, si no recuerdo mal, era porque se supone que ese proyecto, ese lanzamiento, había tenido lugar el 4 de julio, precisamente. Y eso eran unos ingenios que se estaban probando en Nuevo México, concretamente en Alamogordo, y era una especie de unos globos, para que se haga una idea a los oyentes, era una especie de globos que estaban equipados con unos reflectores, una especie de unos reflectores de radar, por decirlo así, que eran usados para rastrear las explosiones atómicas provocadas por los experimentos del ejército soviético. Fíjate que es cierto que eso se ha probado, que eso los norteamericanos lo estaban realizando, y es curioso porque dentro del proyecto se dice que se utilizaban una especie de cinta adhesiva con una serie de motivos florales muy estilizados, muy interesados, parecidos a los papeles de regalo que se utilizan habitualmente, y que de hecho esa cinta las habían comprado en una juguetería para ensamblar partes del artefacto. Y esa es la explicación que le dan al famoso resto que el hijo de Jesse Marcel afirma haber visto. Él recuerda que había una serie de dibujos, de gestos que él ha dibujado muy frecuentemente. Se expone ante la gente ese adhesivo con una serie de dibujos más o menos parecidos, y con eso tratan de demostrar que ese famoso jeroglífico extraterrestre que defendía Jesse Marcel Jr. no era más que una cinta adhesiva comprada en una juguetería para el Proyecto Mogul, en plena Guerra Fría, ¿no? con la Unión Soviética. Bueno, la verdad es que ni más ni menos que el informe acusaba directamente, pues, al mayor Marcel y al coronel Blanchard de establecer como una especie de desmesurada, infundada relación entre los restos metálicos y los platillos volantes, ¿no? No había más que otra cosa. Pero claro, queda ahí, no había más informe que todo eso. No cuadraba mucho, como te decía antes, las fechas, sí que es el 4 de julio, sale de Alamogordo, que no está del todo cerca, restos de allí. Pero claro, es que eso no acaba ahí. Resulta que, en el año 94 se lanza este informe Weaver, como te comentaba, y no pasa nada, todo el mundo tranquilo, los investigadores insisten en que eso no es así, etcétera, etcétera. Pues no, fíjate que conforme se van avanzando y te vas dando cuenta de que no acaba de cuadrar mucho esa hipótesis, 3 años después, se completa esa versión con un documento que se llamaba el Roswell Report, el caso cerrado, Roswell caso cerrado, en 1997, pretendiendo explicar todo ese follón que había sucedido, ¿no? Resumiéndolo mucho, para que la gente lo entienda, pues digamos que era otro proyecto ultrasecreto
que una parte de esos restos metálicos pertenecían al proyecto Mogul, pero añadían un elemento nuevo en la trama increíble, alucinante, que era el que faltaba, ¿no? Porque decía, bueno, oye, pero si es que hay mucha gente que dice que ha visto los restos de humanoides, el sepulturero de Roswell decía que han hecho una cajas, ataúdes pequeños para seres pequeños, etcétera, etcétera. Había muchas cosas, ¿no? Bueno, pues en dicho memorando se recoge que es cierto que en la década de los 50 se realizaron diversas prácticas en el desierto de Roswell con muñecos de pruebas, los llamados dummies, para estudiar el efecto que tenía en los humanos pues las caídas desde cierta altura, ¿no? Es decir, cómo la gravedad impactaba en un cuerpo humano. La verdad es que eso rápidamente se dejó de hacer porque no acababa de cuadrar mucho lo que le sucedía a un muñeco con lo que le sucedía a un ser humano, ¿no? Pero sí que es cierto que se decía que se utilizaba. Bueno, pues nos cuentan que aparte del proyecto Mogul o conjuntamente con el proyecto Mogul se utilizaron estos dummies desde cierta altura para tirarlos, para ver cómo funcionaba. Y claro, la gente que vio esos seres, pues seguramente los confundieron con los famosos extraterrestres, claro, pero es que esos experimentos, al menos por la documentación que se ha podido recoger, diferentes expertos, esas experimentaciones con dummies se realizaron la mayoría entre el año 52, 53, máximo hasta el 59, ¿no? Claro, estamos hablando de que el caso Roswell fue en el año 1947, 5 o 6 años antes. Para eso, lo de siempre, gente que afirman que bueno, que tienen en cuenta que han pasado muchos años, que la gente igual vio algo en el año 53 y luego recuerda mal y piensa que sucedió también en el 47, uno mezcla una cosa con otro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Luego hay las hipótesis extraoficiales. Yo recomiendo a la gente que se lea el libro de José Antonio Caravaca, Expediente Roswell, porque ahí están explicados muchas de esas hipótesis, como por ejemplo, pues recuerdo ahora los globos fuego, por ejemplo, los fugo balloons, ¿no? Donde se planteaba esa nueva hipótesis. John Keel, un investigador más bien escéptico, pues también afirmaba que durante el final de la Guerra Mundial pues también estuvieron utilizando ese tipo de armas que utilizaron sobre todo el ejército de Japón. Estaríamos hablando horas, Jorge, pero esas 4 hipótesis yo siempre las cuento porque lo que sí que nos da es una conclusión muy importante, y es que las fuerzas aéreas, es decir, el gobierno norteamericano en definitiva, nos ha engañado. O sea, nos engañó la primera vez, teóricamente, cuando nos dijo que se había estrellado un platillo volante en Roswell. Tuvieron que desmentirlo. Segundo desmentido, es un globo sonda. Nos engañan otra vez porque luego en el año 94 nos dicen que es el proyecto Mogul. Y en el año 97 nos vuelven a engañar diciéndonos que era el proyecto Mogul más unos dummies, unos muñecos que enviaron. Entonces, tenemos 4 explicaciones diferentes. Como mínimo 3 son mentira. Posiblemente las 4, ¿no? Pero como mínimo 3 son mentira. Entonces, si a mí el gobierno de los Estados Unidos, si las fuerzas aéreas de los Estados Unidos me han engañado 3 veces, ¿cómo me voy a creer lo que me digan? No, simplemente es no. ¿Qué sucedió en Roswell en aquel entonces? Es muy complicado de saberlo. Es muy complicado por lo que te decía, porque el tiempo que ha pasado es mucho. Prototipos, experimentos. Hombre, si fuera un experimento de las fuerzas aéreas, han tenido tiempo suficiente para contárnoslo, ¿no? Tan grave es que hayan utilizado, porque algunos decían que habían utilizado pues cadáveres humanos y demás, y que por eso no podían contarlo, que no eran dummies, que eran cadáveres humanos. Bueno, ostras, pero, oye, nos hemos enterado de cosas más increíbles y más aberrantes y se han lanzado al público y no ha pasado nada, por ¿no? supuesto. Es decir, lo que están ocultando es suficientemente importante para que nos engañen de esa manera. Otra de las preguntas que te quería hacer, Alfonso, es: ¿se tiene alguna imagen filtrada de el supuesto platillo volante que se estrelló en Roswell? Hombre, que yo sepa, no, Jorge. A ver, estos temas dan mucho de sí, sobre todo en las redes, en internet y demás, ¿no? Yo te soy sincero, como bueno, experto, entendido, aficionado al fenómeno OVNI, te aseguro de que si tuviera indicios o noticia de que hay alguna fotografía extraoficial que corre por ahí, yo lo sabría, pero no solo yo, sino cualquier investigador, cualquier ufólogo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se difunde en las redes, con lo que cuenta la gente. Yo siempre lo que pido es mucho sentido común, ¿no? Es decir, si alguien está hablando de algo que sucedió en Roswell, miremos cómo se llama el señor que habla de Roswell
y el currículum que tiene, ¿no? Es decir, bueno, ha investigado, lo conoce a alguien, es serio, no es serio, qué otras cosas ha dicho, porque claro, si alguien te dice que ha recuperado una foto o tiene una foto del platillo volante de Roswell y luego mires a ver qué más cosas ha hecho y te dice que tiene en casa un reptiliano o que, bueno, y esto ha pasado, ¿eh? O sea, hay cosas así. Entonces, cuidado con todo eso, porque nos puede pasar lo que le pasó al amigo Jaime Maussan. Y fíjate que con Jaime Maussan, Redfern, bueno, algunos de los investigadores, Antonio Bragalia, y algunos de los investigadores que estaban vinculados a la ufología, investigadores muy cualificados, por cierto, que estuvieron asesorando a Jaime Maussan en la recuperación de esa diapositiva donde se supone que sería el extraterrestre de Roswell. En este caso, precisamente, eran ufólogos muy reconocidos. De hecho, muchas de las cosas que se conocen de Roswell son gracias a alguno de estos investigadores, que claro, cuando ahora resulta que nos enteramos de que han estado vinculados al fraude de la autopsia, de las diapositivas de Roswell, nos hace preguntarnos si el resto de cosas que nos han contado de Roswell también eran mentira, porque claro, si un investigador de este calibre le han colado un gol de campeonato como las diapositivas de Roswell, pues imagínate lo que ha podido pasar detrás. O sea, si ya investigadores cualificados se las han colado gordas, pues imagínate nosotros que estamos por aquí en España y buscando información sobre eso. Pues sí. Hay mucho bulo, muchísimo bulo importante. Yo lo digo por si, aunque sea información filtrada, ¿se sabe qué forma podía tener? No, lo que sí que sabe que era una forma ovalada, porque ten en cuenta una cosa, por detalles, ¿no? Simplemente en el momento en que, y yo siempre pienso lo mismo, ¿no? A pesar de que yo no he podido investigar directamente, o cosa que han hecho otros investigadores, hay que tener un poquito de sentido común, ¿no? Y de conocer al ser humano, conocer cómo funciona el estamento militar y sobre todo cómo funciona la mentalidad norteamericana. Muy importante eso, saber cómo funciona la mentalidad norteamericana y el soldado, vamos a llamarlo así, americano, que es muy diferente al europeo y al español. Cuando una base aérea como es Roswell, unos oficiales norteamericanos deciden comunicar a la prensa que se ha estrellado un platillo volante, es decir, es igual, deciden emitir un comunicado, es que están muy seguros de lo que ha sucedido. Si no, no lo hacen. O sea, la mentalidad del americano, digamos que la fidelidad que tienen hacia su bandera, hacia el militar de alto rango, hacia su jefe, hacia el propio trabajo en sí, les impide ser tan, no sé, por decirlo de alguna manera, igual tan frívolos o tan alegres como podríamos ser pues en España, ¿no? Oye, parece que no, pero igual en España pues se podría suceder, ¿no? Que, oye, mira, como tenemos que hacerlo deprisa, coge y manda la noticia. Eso en Estados Unidos, perdona, es un poco complicado. Es decir, que salga algo sin haber sido revisado, no me lo acabo de creer. Entonces, si partimos de la base de que cuando hacen ese comunicado ellos creen de verdad que lo que se ha estrellado es un platillo volante, obviamente es porque las características de lo que allí cayó es muy parecido a lo que esos días se estaba especulando, que si eran prototipos, naves de forma, bueno, más bien eran como lo que comentó Kenneth Arnold, que es el primero que a eso venía yo precisamente. Claro, tenía una forma más bien de ala volante, ¿no? Precisamente, que es muy posible que Kenneth Arnold lo que viera fueran prototipos y no platillo volante, un ovni, ¿no? De hecho, yo creo que lo sabía mucha gente, pero lo volvemos a comentar. Kenneth Arnold, que ve esos platillos volantes el 24 de junio, nada, una semanita antes prácticamente, él cuando comunica el suceso, él explica que lo que ve son unos objetos que se mueven cuando uno tira un platillo a ras de agua y va rebotando en el agua, pues que se movían, que tenían ese movimiento oscilante, ondulante. No hablaba de la forma de los objetos. La forma de los objetos era, como te decía, una especie de ala delta, una cosa así. Bueno, se acuñó el tema platillo volante y, curiosamente, algo que sociológicamente es muy interesante de estudiar, la gente veía platillos volantes ovalados, ¿no? Y siguen viéndolos. Dime, perdona. Y siguen viéndolos a día de hoy, porque pese a que, como tú dices, Kenneth Arnold lo que describió era algo como una ala delta, lo que la gente hoy en día fotografía o ve es bien parecido a un platillo volante. Sí, ahí entraremos en un debate. A mí me encantaría que os lo explicara Carlos Gutiérrez Tutor, porque tiene unas teorías fantásticas al respecto. Y yo estoy muy en esa línea, ¿no? Y es que el fenómeno OVNI es mucho más complejo que simplemente el avistamiento de unas naves que pueden tener una procedencia extraterrestre, por ejemplo, ¿no? O de unos
prototipos muy evolucionados que pudieran venir, no sé, de otras dimensiones o del futuro, vamos a poner el caso, ¿no? Es que el ser humano de alguna manera está vinculado al fenómeno, es decir, que el fenómeno se adapta a las necesidades de las personas. Es complicado de entender y de analizar un poco. Ahora, este está diciendo una barbaridad. No, pero es un poco, y los investigadores, los aficionados lo entenderán cuando hablamos de ese famoso teatro ovni, que a mí ahora me gustaría llamarlo como superproducción de Hollywood, ¿no? Porque en los años 80 hablábamos del teatro ovni porque había como una escenografía que iba cambiando en función de dónde se producía, de a quién se le presentaba el caso y el momento, ¿no? En los años 40 se veía de una manera, en los 60 de otra manera y en los 90 de otra manera. Bueno, pues en el siglo XXI esos avistamientos o esas experiencias ovni ya no es un teatro ovni. Yo creo que es una superproducción de Hollywood por las implicaciones que tiene en ocasiones con los visitantes de dormitorio, en ocasiones incluso con historias que relacionan incluso fenómenos paranormales y demás, ¿no? Hay un fenómeno posiblemente externo, una chispa, pero que se adapta en función de lo que el ser humano necesita, requiere, o ellos consideran que tienen que adaptarse a nosotros, o incluso nosotros lo vemos o lo adaptamos en función de lo que necesitamos. Es posible que lo que vemos no sea lo que realmente se está mostrando ante nosotros. Estamos hablando de una realidad muy compleja, de algo que no está sucediendo en la realidad cotidiana que vivimos. Yo creo que después de tantos años de investigación ovni, hay una cosa que a mí, como investigador en su momento y divulgador ahora, a mí sí me ha quedado claro, y es que cuando alguien tiene una experiencia ovni, cuando alguien ve algo muy especial, y ya no hablo de una luz y ya está, ¿no? Experiencias un poquito más importantes. Esa realidad, eso que está viviendo en aquel momento, no está sucediendo en la realidad nuestra de los 5 sentidos, está sucediendo en una dimensión extraña, ¿no? Es decir, nuestros sentidos no se están comportando en ese momento como se comportaban a lo mejor media hora antes. Y esa es la única explicación para que el fenómeno se vea de una manera o de otra en función del momento, ¿no? Y que se adapte también de alguna manera a lo que la persona que lo está viendo quiera ver. Habría que hablar mucho, explicar, es una especie de filosofía ufológica que hay gente que se dedica a ello, hay gente como Moisés Garrido, Carlos Gutiérrez y Ignacio Arnau en nuestro país, pues que realmente le están dando una vuelta a todo este tema y que parece que nos alejamos, ¿no?, del caso Roswell, pero un poco va por ahí, ¿no? Para que os hagáis una idea, Carlos Gutiérrez incluso comenta en algunas de sus conferencias o en Petit Comité que nos decían incluso en el caso que se descubra un fraude, es decir, en el momento en que alguien demuestra que un caso ovni es fraudulento, aún así es fenómeno ovni y hay que investigarlo, porque tiene algún significado y alguna cuestión importante para completar el rompecabezas del fenómeno ovni. Alfonso, para ir terminando el caso Roswell, te quiero hacer dos preguntas necesarias y, bueno, supongo que te las habrán hecho 200.000 veces. La primera es, ¿realmente crees que se obtuvieron cuerpos de la supuesta nave estrellada en Nuevo México? Y la segunda es, ¿crees que fue un ovni realmente lo que se estrelló en Nuevo México? Son dos preguntas, claro, si la primera contesto que no, la segunda tendría que ser no. Esto va con trampa. Sí, pregunta trampa, pero vamos, con toda la intención además. No, mira, ¿sabes lo que pasa con Roswell? Yo tengo un grave problema con Roswell, igual que con otros sucesos, ¿no? Que por narices quiero creer en él, ¿no? Es un poco como el I Want to Believe, ¿no? De Expediente X, ¿no? Quiero creer porque es algo que desde pequeño he estado viendo y la verdad es que todas las pruebas me llevan a pensar de que allí se estrelló algo que no era humano, o que como mínimo la gente de aquel entonces no sabía lo que era. Me cuesta pensar que fuera algo relacionado con el ejército norteamericano, o sí que es posible que las fuerzas aéreas supieran de qué se trataba, pero que no fuera del todo responsabilidad suya. Yo sigo pensando que es algo ajeno al ser humano lo que sucedió en Roswell posiblemente, que hay muchas interferencias, que es difícil interpretar algo, pero a mí me gusta tratar de quedarme al final con los primeros testimonios, ¿no? Y vuelvo otra vez a lo mismo que te decía antes. Si un oficial de las Fuerzas Aéreas te dice que cayó un platillo volante, y en aquel entonces, cuando hablabas de platillos volantes, estabas hablando de algo ajeno a la Tierra, pues me creo más esa hipótesis que la de que fuera pues un experimento. El que se recuperaran cuerpos, pues te diré lo mismo, ¿no? Hay varios testimonios que así lo afirman de alguna manera. Y obviamente si era una nave tripulada, pues
que todas las sensaciones es que es así, pues deberían ir ahí unos cuerpos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, afirmar eso da pie casi a reconocer que el fenómeno ovni es de procedencia extraterrestre y que son cuerpos de carne y hueso los que tripulan esas naves, ¿no? Yo no voy a poner la mano en el fuego, porque si no dirán, ostras, Alfonso Trinidad cree en Roswell. Bueno, me gustaría creer, lo dejo así, ¿no? Pero lamentablemente, y por eso te decía que el fenómeno ovni es que es así de puñetero, nunca jamás nos da la prueba fehaciente para demostrar su existencia física, ¿no? Y de ahí recuerdo muchos investigadores, ¿no?, que decían, es que hasta que no encontremos un tornillo, bueno, llevamos 70 años ya, justo dentro de nada son los 70 años del fenómeno ovni. Yo estoy convencido que no vamos a encontrar nunca ese tornillo porque es que no existe. Y eso choca con la hipótesis de que en Roswell se estrelló algo, porque sí que los tendríamos, ¿no? Yo creo que si en 70 años no hemos sido capaces de recuperar algo, difícilmente tiene una presencia material tangible en nuestro terreno. Eso no quiere decir que obviamente cualquier inteligencia, cualquier entidad que venga a nuestra Tierra, a nuestro planeta, que venga del futuro, que venga de otra dimensión, que venga de otro planeta, para moverse de alguna forma por este planeta, tenga que venir y luego adaptarse a lo que es nuestro planeta. Es decir, tendría que tener pues un medio de locomoción, podría ser. Pero claro, es que es complejo, ¿no? Porque como te das cuenta, subes un escalón para decir que a lo mejor se ha estrellado algo. Si se ha estrellado algo es porque hay una nave. Si hay una nave es porque hay extraterrestres. Si hay extraterrestres, ¿por qué no va a haber más de uno? Y si hay más de uno, ¿por qué no están aquí en la Tierra desde hace más tiempo? Y si están aquí en la Tierra desde más tiempo, ¿por qué no tienen medios de locomoción que se muevan durante muchos años? Al final llegaremos a comulgar con las teorías de los reptilianos. Y oye, que no quiero llegar a eso. Sí, bueno, los reptilianos y Anunnakis, por favor, vamos a dejarlo de lado, porque eso parece que últimamente está de moda. No sé qué le ha dado a la gente, pero bueno, hay quien realmente cree en ellos. Sí, es como todo, ¿no? Como dicen, es una moda. Es una moda y porque realmente a la gente no le gusta pensar demasiado, ¿no? Cuanto más espectacular y más increíble sea lo que te están contando, más atractivo es, ¿no? Y es una pena porque dentro del fenómeno ovni mismo los casos son tan increíbles que no necesitamos ir a esos temas. Es muy interesante, ojo, todo el tema de la cultura sumeria, los dioses sumerios, los Anunnakis, es fantástico, es muy interesante. Yo recomiendo la lectura de los libros de Zecharia Sitchin, pero de ahí a especular a que a partir de ahí, pues tenemos una cantidad de razas extraterrestres en nuestro planeta. Va un mundo y nunca mejor dicho. Pues está claro que el fenómeno Roswell es y será, porque yo soy de los que creo que no descubriremos nunca lo que realmente ocurrió allí. Será siempre una incógnita y, Alfonso, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros contándonos un poco, bueno, lo que ya sabíamos, pero profundizando un poquito más en ese misterio llamado Roswell. El placer ha sido mío, además, como llevo tantos años últimamente, los últimos 3 años, acostumbrado a estar al otro lado, es decir, siempre preguntando, siempre haciendo que la gente hable. Hoy estoy como un poco extraño, ¿no? Y me he dado cuenta suele que pasar, Sí, suele pasar. Cuando a mí también me ponen al otro lado, te sientes un poco como decir, bueno, ¿ahora qué hago aquí? No está acostumbrado uno, ¿no? No, pez fuera del agua. Cierto. Pero bueno, no hay que perder esos viejos hábitos. Claro que no. Lo dicho, Alfonso, un abrazo y muy buenas noches. Gracias, Jorge. Un abrazo y un saludo muy grande para todos los amigos del programa. En 1977 se estrena la película Las colinas tienen ojos y en 2006 se estrena un remake de la misma. Lo que mucha gente no sabe es que está inspirada en hechos reales que ocurrieron en Escocia en el siglo XVII. Por nuestro plató radiofónico hemos tenido figuras de la crónica negra de la más alta índole como Ed Gein, Jeffrey Dahmer, Bob Berdella, Ted Bundy, pero ninguno de ellos pudo llegar a igualar la escalofriante cifra de víctimas de Sawney Bean.
se ven muchos viajeros por aquí. ¿Hacia dónde van? A San Diego. Que tengan buen viaje. ¿Tienes cobertura? No, nada. El año que viene me voy a Cancún. Creo que viven personas o algo en esas colinas. ¿Hola? ¡Amigo! Son ellos, son ellos, son ellos. Adéntrate en el mundo de la crónica negra, de manos de Aníbal Pérez Tour. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, Jorge. Sauni Bin. Sauni Bin. Antes de comenzar hablando de este... Bueno, realmente él no se le puede calificar de un asesino en serie a él, porque era realmente un colectivo. Sí, a ver, ya llegaremos a ello, pero bueno, creo yo con la cantidad de víctimas que hay, si lo divides por el número de personas del colectivo, de este de que hablas, te sale una media bastante alta como para superar las 3 víctimas que dice el FBI que se necesita para ser un asesino en serie, ¿no? Pero quiero empezar esta parte haciendo una pequeña reflexión, una pregunta, a ver si tú nos la puedes aclarar. ¿Qué están pasando con los serial killers? O sea, desde Ed Gein, o sea, los hemos ido prácticamente no tratando todos porque hay un sinfín de ellos. Ciertamente. Pero, bueno, los más nombrables, los más famosos, los polémicos. Pero parece que desde los años 90 a principios del 2000, incluso 2016, que estamos actualmente a punto precisamente de acabar el año, ya no hay asesinos en serie como Dios manda. Bueno, y con esto no quiero decir que por favor la gente se eche a la calle a matar a nadie. No van por ahí los tiros, pero con referirme que ya no hay gente que esté condenada por matar 70, 100, 200 personas. Sí, a ver, la cosa o ha cambiado o sencillamente no nos enteramos de muchos crímenes. El problema es que quizá, no lo sé, no tienen la repercusión mediática que tenían antiguamente, en el que, por ejemplo, como el de esto, el Night Stalker o Ted Bundy, digamos, los casos eran muy seguidos por los periódicos, por las televisiones, incluso se hacían verdaderos shows televisivos. O sea, el juicio de Jeffrey Dahmer fue un show aquello, auténticamente, retransmitido por televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si a día de hoy alguien cometiera la cantidad de crímenes como Tommy Lee Jones, o que fue juzgado precisamente, condenado a muerte por uno, pero finalmente reconoció 70, Richard Kuklinski 200,
Jeffrey Dahmer no llegaba a la veintena, pero bueno, una gran cantidad de víctimas saldría en las noticias. No Sí. puede pasar desapercibido. Pues no lo sé, chico. Igual los asesinos han aprendido cómo no ser detectados, que es una opción. ¿O era una moda? No, eso no es ninguna moda, porque esto viene ya desde el origen de los tiempos. Desde que existe el ser humano, existe el asesino en serie. O sea, Una olvídate prueba de ello es Sawney Bean, que no quiero destripar nada, pero bueno, vamos a empezar diciendo que la cantidad de víctimas que se le atribuyen son 1000. Sí. O sea, no 10, 20, 70, 200, No, se 1000. dice aproximadamente unas 1000 personas. 1000 arriba, 1000 abajo. Exactamente. No, 1000 arriba, 1000 abajo no, será uno arriba, uno abajo. Si me lo bajas 1000 Bueno, para abajo... sí, 1000 arriba, 1000 abajo, sí, ya. me desmontas, Unos pocos arriba, unos pocos abajo. Me desmontas un poquillo el personaje. Pues cuando quieras. Pues sí, además es un caso pues bastante curioso y que bueno, hay un poco de controversia porque hay gente que dice que realmente el personaje no existió, o sea, no hay muchos datos sobre el caso. Incluso se ha llegado a decir que era una leyenda como para dar mala imagen de los escoceses, ¿no? Imagínate pues a los escoceses en el siglo XVII, ya el sitio ya se presta, ¿no?, a una película de miedo. Un asesino, Escocia con sus brumas, su Yo es paisaje que cuando agreste. pienso en Escocia, siento mucho, me viene a la cabeza Braveheart. Algún día hablaremos de ese bodrio de película. Ahora me vais a tirar de todo la cabeza. Digo bodrio históricamente hablando. La película es muy maja, muy chula. La música de James Horner se lo pasó pipa, porque ese hombre, si no ponía gaitas en algún lado, pues no era feliz. Pero los acontecimientos históricos no corresponden con la realidad. Están muchos de ellos cambiados. O, por ejemplo, hay personajes que no estaban ahí en esa época. Por ejemplo, la historia tan importante de amor entre William Wallace y la princesa francesa. Pues esa princesa creo que llegó a Inglaterra, si no recuerdo mal, igual me equivoco, 4 o 5 años después de la muerte de William Wallace. O sea, mucho romance no podía haber allí, ¿no? Pero bueno. No, porque eso se llamaría necrofilia. Sí. Además, necrofilia a cachos. Exactamente. Pero bueno, vamos a por el abuelo Sweeney. Hoy como... Yo no sé, aquí yo voy a corregirte, o sea, el abuelo Sweeney no. Hablando del siglo XVII, tatarabuelo de tatarabuelo Sweeney. Sí, pues también, pero si tenemos que poner todos los taratatatas que tenemos que poner, ya después nos va a caer una bronca donde las comilla, aiga, cierro comilla. Vamos a dejarlo en el antepasado Sweeney. Vale, dejémoslo allí. Yo prefiero el abuelete, pero bueno. Pues bueno, Alexander Sweeney Bean era pues un personaje que hasta aquí, digamos, no tiene nada de especial, ¿no? Es hijo de unos granjeros de las afueras de Edimburgo. Y pues bueno, que el hombre no le gusta mucho pues trabajar duro y decide pues marcharse, y se va con su mujer, que es una prostituta. Se marchan, deciden mudarse. Encima pues a la mujer es acusada de brujería, parece ser, y ya pues hay que poner pies en polvorosa, así que deciden pues cruzar todo lo que es digamos la zona hacia Galloway para escapar un poquito pues de los problemas de la mujer y encontrar una manera pues de buscarse la vida sin tener que partirse el espinazo, ¿no? Bueno, parece ser que la encuentran. Se encuentran una cueva donde vivir y allí pues se refugian. Hasta aquí toda una historia muy bucólica, ¿no? Muy bonito todo. ¿Y qué manera tiene de vivir el señor Sweeney Bean? Cazando humanos. O sea, parece ser que ellos están en la cueva durante el día, por la noche pues salen, hay una carretera bastante transitada cerca y asaltan a las personas
que transitan por allí. Que todos los oyentes se sitúen siglo XVII. Siglo XVII, no sabemos exactamente la fecha. Y pues ya te digo, pues por la noche pues asesinan a la gente que hay por allí y hacen desaparecer los cadáveres. El problema empieza cuando tienen críos. Concretamente 6 niñas y 8 niños. O sea, la vida en una cueva pues es aburrida, se ve, no hay tele, no tienen wifi. Así que hay en el siglo XVII un poco difícil, ¿no? Pero déjame que lo decore un poquito, hombre. Pero con tele, wifi. Sí. Y la familia sigue creciendo, porque la cosa no queda ahí. No, la familia sigue creciendo. Pensar, están solamente ellos, o sea, no hay gente de fuera, o sea, que crecen sí. porque tienen relaciones entre ellos mismos. Sí, o sea, la madre con sus hijos, con sus nietos... Y suma y sigue, sí. Exactamente. Una imagen realmente que me quiero quitar de la cabeza ya. Exactamente, o sea, se crea un clan cerrado. Aquí vamos a la historia, por ejemplo, de aquí, de Las colinas tienen ojos, ¿no? Que es bastante parecido, o sea, está inspirada en la historia de Sweeney Bean. Entonces, pues bueno, claro, ya es más difícil conseguir comida y toman la decisión práctica de no tan solo, pues, asaltar a los pobres viajeros, sino de comérselos. Atacan a grupos, lo tienen muy bien organizado, cubren todas las salidas para que no puedan escapar, no atacan a las gentes que van a caballo si son 2 o más, y si van a pie atacan a grupos hasta de 6 personas. El final es siempre el mismo, les roban todas sus pertenencias, se los llevan a la cueva, los despiezan, conservan la carne en salazón y las partes que no pueden aprovechar pues son arrojadas al mar, con lo cual pues empiezan a haber hallazgos de restos humanos por toda la zona. ¿Se sabe cuando dices que asaltaban a las personas que pasaban cerca, de qué manera lo hacían? O sea, ¿eran en plan como en la película, como si fueran bestias con las manos, o utilizaban algún tipo de arma? Ya te explicaré, porque cuando lleguemos al momento, digamos, donde se descubre todo el percal, porque se monta toda una parafernalia alrededor, se empieza a hablar de hombres lobo, de manadas de lobos en las montañas que hacen desaparecer a la gente, dejan sus restos, e incluso se habla de taberneros que pues matan por la noche a los viajeros para robarles sus pertenencias. Incluso parece ser que más de uno es ejecutado después pues de haberle arrancado la confesión pues con tortura, que era algo absolutamente aceptable. Una confesión por tortura creo que hasta el siglo XIX en muchos países era aceptable como prueba. Así que más de un pobre tabernero, que no sé, quizás su pecado sería estar un poco más gordo de lo normal, pues acabó sus días en la horca. El caso es que ¿cómo se descubre el modus operandi? Sencillamente porque hay testigos. Hay unos testigos. Piensa que la familia de Sweeney Bean pues se tira 25 años. Llegan a alcanzar pues un número considerable, son 48 el clan. Pero cuando dices que hay testigos, ¿a qué te refieres? ¿A alguien que sobrevivió, que escapó, Sí. o alguien de la familia que dijo No. Aquí el resto de mi familia está como una cabra y yo me desmarco? No. Hay un caso que es cuando se los ya se descubre. Es una pareja, vuelven de una fiesta y de golpe un grupo de hombres desnudos, imagínatelos, como si estuviéramos en plena edad de piedra, pues saltan contra el caballo y le arrebatan a la mujer que iba sentada a la grupa. El hombre pues parece ser que tenía conocimiento pues de cómo usar armas, quizá había sido militar, no lo sé. Consigue defenderse pues con un sable y una pistola de ellos, pero no puede evitar que agarren a su mujer
y le revienten la cabeza a pedradas, allí mismo en el sitio, y empiecen a beberse su sangre y a abrirle las entrañas y empezar a comérsela ya allí en el sitio. El hombre pues pelea durante un buen rato hasta que un grupo bastante grande de vecinos, que también venían pues de esa fiesta, una feria, unos 30, o sea, ya es un número pues que se pueden enfrentar a ellos, consigue ponerlos pies en polvorosa. Así que sabemos más o menos de qué manera mataban, ¿no? Muy refinados no eran precisamente. Si fue un grupo de vecinos que hacía el mismo trayecto que la persona que habían asaltado, quiere decir que las viviendas, o sea, no estaban lejos de la cueva de Sweeney Bean. A ver, no debían estar a una gran distancia. Piensa, claro, antiguamente lo que tú ahora recorres con un coche, antiguamente igual te representaba pues 4 o 5 horas a caballo, y a pie, pues ya no te digo. O sea, quizás no sabría decirte. Ya te digo, estaba en un camino importante, un camino bastante transitado, porque además iba a un puerto bastante importante donde iban pues algunos barcos que iban para América, con lo cual algunas desapariciones tampoco se supo nunca, porque en aquella época si te ibas a América no podías mandarle un mail, hola, he llegado. Seguramente se encontraría entre 2 pueblos, entre 2 aldeas, y bueno, dio la casualidad que atacaron durante la feria del pueblo, ¿no? Bueno, el caso, aquí también hay divergencias, porque en algunos textos te hablan del rey Jaime I de Inglaterra, cosa que no me parece bastante lógica, sino el rey Jacobo VI de Escocia. Bueno, esto llega a sus oídos y decide pues localizar a los Bean. Así que incluso he llegado a leer que él mismo va. Él mismo va. O sea, cuando llega a saber más o menos lo que están haciendo, o se presupone la cantidad de víctimas, él mismo decide ir en persona a ver aquello. Algo que no es muy normal. No, pero es algo muy escandaloso. Más que piensa en qué época estamos hablando. Imagínate los comentarios que habrían. Se hablaría menos cosas psicológicas. Hablarían de demonios, de brujas, de cualquier cosa. Y se presenta allí pues con 400 soldados, o sea, ya bien preparado, y con un grupo de sabuesos. Durante un tiempo están buscando, no encuentran dónde se ha refugiado esta gente, hasta que los sabuesos pues les marcan la entrada a una cueva. Y aunque dudaron de entrar porque se ve que el acceso a la cueva era bastante difícil, pues al final pues entraron y con las antorchas pues iluminaron aquello y bueno, la escena era pues dantesca, ¿no? La escena era, pues imagínate, 48 personas viviendo pues como trogloditas, completamente desnudos, muchos presentando pues signos de problemas mentales. Como se ha escuchado en el corte hace un momento, que se escucha precisamente hablando a uno, como tú dices, con signos de algún tipo de deficiencia. O... Sí, por consanguinidad, o sea, no hay otra. Y pues bueno, brazos y piernas humanas colgados del techo, de las paredes, carne humana puesta a salar para conservarla, etcétera. Los capturan y los llevan, se supone, que a la cárcel de Edimburgo. Ahí hay otro problema, porque se supone que en aquella época la cárcel de Edimburgo era básicamente una torre y no había espacio para tanta gente. ¿Dónde los hicieron? ¿Dónde los retuvieron? Pues no lo sé, ya te digo, porque la historia de Sweeney Bean no aparece por escrito hasta casi 100 años más tarde. O sea, queda aquí pues como un cantar de ciego, de aquellas cosas que se van contando de pueblo en pueblo, hasta que pues 100 años más tarde, ya en el siglo XVIII, en Londres se publica un libro sobre grandes bandoleros y asesinos peligrosos, etcétera, y entre ellos pues está la historia de Sweeney Bean, ¿no? Bueno,
deciden qué van a hacer con esta gente. El rey dice que a esta gente no hay que juzgarla, no merecen ser tratados como personas, y son ejecutados. ¿De qué guisa son ejecutados? Pues muy sencillo. La justicia en la época no era precisamente muy políticamente correcta, como es hoy en día, que todo es para la foto y para quedar bien. Los hombres pues son descuartizados, mientras las mujeres son obligadas a mirar. Descuartizados vivos, imagino. Descuartizados vivos, sí. O sea, se les arrancan los miembros, los cortan a pedazos, o como se decía en Cataluña antiguamente, fea cuartus. Hacer a cuartos, como cuando vas al de esto a comprarte un pollo, házmelo a cuartos, pues más o menos. Es lo que le hacen a los hombres de la familia Bean, incluido Shaun y Bean. Y las mujeres, pues que son obligadas a mirar, después son atadas a estacas y quemadas vivas. Bueno, en el fondo, a ver, la justicia no es tan indulgente como hoy en día, pero es justicia. Por la cantidad de 1000 víctimas. Se dice pronto. Como mínimo. A lo largo de 25 años estuvo actuando la familia. Eso es lo extraño, que a lo largo de 25 años y nadie se diera cuenta o nadie diera la voz de alarma. Piensa que en aquella época, a ver, una persona podía desaparecer y no volver a ver rastro de ella, ¿no? Y más si te digo, por ejemplo, que cerca, pues ese camino llevaba a un puerto donde salían los barcos que iban para América. Es muy normal que muchos de los viajeros eran gente que estaban intentando emigrar y sus familiares, y emigraban a otra vida. Exactamente. Bueno, después de esto hay una serie de leyendas o de tradiciones por la zona, sobre todo en un pueblo que se llama Girvan, que está muy cerca, que cuentan que una de las hijas pues se fue de la cueva y se puso a vivir allí, y pues como una persona normal, perfectamente integrada. Pero cuando ocurrió todo esto, alguien ató cabos y descubrió que era hija de Shaun y Bean. Pero aquí una cosa que no hay que ser tampoco muy listo para darse cuenta que desde mi punto de vista no podría ser normal una persona que se ha criado en una cueva. O sea, no tiene, seguramente no sabrá hablar bien, ya no hablamos de comportamientos, por lo tanto estamos hablando de una de las hijas, o sea, de él y su mujer, o sea, criado en una cueva. A ver, perdona, en Escocia tampoco es que fueran muy finos en la época, perdonadme los escoceses. Pero yo creo que, no sé, como que no me acabaría de encajar, pero bueno. Bueno, no, es que, a ver, es que no me lo desmontes, porque... No, yo no lo sé la historia. No, porque después va a venir los de Girvan, los del Consejo Turístico de Girvan, y te van a dar 2 clecas. Es que ahí viene la historia, ¿no? En la tradición cuenta de que al descubrir pues que era parte de esta familia, la misma gente del pueblo la llevaron a un árbol que ella había plantado y la ahorcaron allí. El árbol tiene un nombre bastante curioso, le llaman el árbol peludo. Nadie lo ha encontrado todavía, el famoso árbol. Y se cuenta que si te paras debajo de él todavía puedes escuchar el ruido del cuerpo balanceándose con el viento. Bonito, ¿eh? Pero primero tienes que encontrar el árbol. Sí, es lo que están buscando los del Consejo Municipal, de turismo, porque si consiguen localizar eso, van a traer más turismo, al turismo del morbo, de venir a... Claro, y si yo cuento esto, entonces les desmonto la historia y ya me van a dar 2 clecas. Exactamente, me voy a chivar a los escoceses, van a venir aquí con el kilt y te van a dar de bufetadas. Bueno, pues... Yo, las colinas donde vivía la familia Bean, ¿se tiene conocimiento de qué montaña era o...? Sí, a ver, ya te digo, solo tienes que buscar este pueblo, Girvan, y lo encontrarás. Está en lo que es la carretera de Galloway. O sea, imagino que la cueva ya de hoy sigue estando ahí. La cueva sigue estando ahí, nadie sabe dónde está. En ese pueblo nadie sabe dónde está nada. O sea, no saben dónde está la cueva, no saben dónde está el árbol, no saben dónde está la niña que se balancea. Normal que no vaya la gente de turismo. A ver, no saben. ¿Existe ese pueblo? Existe ese pueblo. Es más, a ver, es lo mismo. Mira,
en moderno. Ahora imagínate en el siglo XVII, lo mismo que pasa en Plainfield, en el pueblo de Elgin, que necesitas Dios y ayuda para encontrar dónde estaba la granja. Porque, o sea, se dedican a entrar en las páginas web y mover las coordenadas para que no lo encuentres. Detalle importante. Pues sí, o sea, esa cueva estará allí, seguramente, si no hubiera ningún derrumbe y se ha cegado la entrada. Si no queda ningún resto dentro, va a ser difícil, a menos que, bueno, se puedan descubrir lo que son restos de fogatas o de lo que utilizaran ellos. Pero bueno, sabemos la zona. Ya te digo, el problema que hay es que esto pasa en tradición oral y hasta 1734 un tal Charles Johnson escribe este libro que se llama Historia General y la verdadera de las vidas y hechos de los más famosos bandoleros, asesinos, ladrones de las calles. Y aquí es donde por primera vez se recoge por escrita la historia de Sweeney Bean. ¿Y no cabe la posibilidad de que se lo inventara? Hay gente que está en esa teoría. El problema es cómo incluyes una historia inventada en un libro supuestamente reflejando historias de bandoleros famosos. Voy a decir una cosa, no voy a decir el nombre, pero sí, actualmente hay personas en Cataluña sí, que todos sus libros son historias inventadas y las incluyen en lugares históricos. Entre ellos un investigador de fenomenología. Bueno, no digamos nombres. No, nombre no lo voy a decir, pero vengo a decir que no sería la primera vez que pasa. Sí, no, a ver, esto está claro y pasará y seguirá pasando mientras el hombre es hombre. Pero ya te digo, el problema es que existe tradición en la zona sobre los hechos, existen un montón pues de canciones populares en aquella zona de Girvan que hablando pues de Sweeney Bean, y parece ser que sí, que algo de realidad hay sobre el tema. No, ¿qué parte queda de leyenda urbana? ¿Fueron 1000? ¿Fueron 100? ¿Fueron ninguno? Entonces no tendríamos historia hoy. Bueno, sí, en ese ahí te voy a dar la razón. Sí. También parte de la historia de Sweeney Bean inspira lo que es la creación de la familia Sawyer, que son lo que los modernos que no habéis visto las clásicas llamáis la familia Hewitt de La Matanza de Texas. Y como ya hemos comentado antes, pues la gran película de Wes Craven de Las colinas tienen ojos, y no ese remake patatero del 2006. Bueno, para gustos, colores. No. Los más ancianos del lugar vieron la de 1977 y la juventud pues verá la de 2006. Sí. Y verán la de 1977 les parecerá una chufa, y tú ves la del 2006 y te parece una chufa. Por lo tanto, yo supongo que esto me parece una chufa y media. Pero esto bueno, ya va acorde a los tiempos que que corren. Pues nada, Aníbal, gracias por habernos traído la historia de Sweeney Bean. Nada. Y nos vemos. El abuelito Bean. El abuelito Bean. Y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Y ahora avanzamos en el programa dejando un poco de lado los asesinos en serie, la crónica negra, y vamos a hablar de historias curiosas de, quizás los podríamos llamar seres mitológicos, criaturas del bosque. Se les conoce como The Night Crawlers o los merodeadores nocturnos. Creemos que lo sabemos todo, pero quizás no sepamos nada. Todos hemos oído hablar de animales críptidos, pero quizás del ser que vamos a hablar hoy sea de los más bizarros en apariencia de los que tenemos noticias. ¿Quién sabe lo que te puedes encontrar en la soledad de un bosque?
buenas noches de nuevo. Buenas noches. Yo al final me voy a quejar al sindicato de colaboradores incompetentes porque estas horas extras tan cercanas a la Navidad no pueden ser buenas. Bueno, quéjate. The Nightcrawlers, Pues los merodeadores nocturnos, los hombrecitos de papel, como le llamo yo. Sí, o como también les conocen, el alien de Fresno. O el hongo. O el hongo. Es que... Sí, bueno, es que hay gente que tiene ideas muy peregrinas. Y demasiado tiempo libre. Sí. A ver, decías en la entradilla que quién sabe lo que te puedes encontrar en el bosque. Más te diré, quién sabe lo que te puedes encontrar en el bosque de noche, que es cuando han tenido lugar pues las grabaciones. Las 2 grabaciones más famosas del Nightcrawler, hay más. Pero realmente, o sea, ya nos encontramos en lo que es el Parque Nacional de Yosemite, en California, cerca de la ciudad de Fresno. Un sitio pues con una naturaleza espectacular. La historia pues salta cuando una noche pues de noviembre, en el año 2007, una cámara de seguridad en el parque capta una criatura. Una criatura muy, muy, muy curiosa. Algo así como si una cabeza de persona con unas piernas parecidas a palillos, sin cuerpo y sin brazos. Y todo eso andando pues de una forma bastante curiosa, como si le costara andar, ¿no? Como si andara con zancos. Cubierto por lo que parece pues una tela blanca. Y bueno, mucha gente lo primero que dijo, ¿no? Un tío con zancos. El problema es cuando se analizan las imágenes de esta cámara de seguridad, nos damos cuenta que ese personaje no llega al metro. O sea, una persona no puede ser. Y como has dicho tú, el hongo, ¿no? Porque hay gente que tiene teorías para todo y no sé si es que el hongo se lo habían comido antes de soltarla. Bueno, luego ya profundizaremos un poco en este tipo de personajes porque... sí, vamos a llamarlos así. Yo también he llegado a escuchar que pueden ser extraterrestres, pero claro, los entendidos en el tema siempre dicen que antes de un avistamiento de este tipo, de encontrarte, digamos, a una figura con un humanoide con apariencia cercana, digamos, al hombre, pues siempre se ve un platillo volante. Se ven otro tipo de acontecimientos que en estos casos no se han dado. O sea, no hay registros de que nadie haya visto ni siquiera ni un ovni aquellas noches. No, o sea, estos seres aparecen en las grabaciones de la cámara. Concretamente, me centraré en 2 grabaciones que hay, una del 2007 y otra del 2011, en la que en una pues se ve uno de estos personajes y en la segunda se ven 2, uno más grande y otro más pequeño, como si fuera una cría, caminando de forma torpe por allí. Bueno, se dejaron ir, pues ya te digo, un montón de ideas peregrinas, incluso pues se fue al tema del extraterrestre. El problema es lo que dices tú, no hay ningún avistamiento ovni antes de aparecer estos seres, sencillamente son seres captados por cámaras de seguridad. Sin embargo, sí hay conocimiento de estos seres antes de esto. Los indios de la zona hablan de ellos. Incluso pues ellos comentan de que son unos seres que provienen de otro mundo. Provenir de otro mundo no significa ser extraterrestre, ¿vale? O sea, como si, pues bueno, pues nuestra compañera nos habla de los seres feéricos, etcétera, ¿no? Y que, según los indios, pues están aquí para cuidar de la naturaleza. La explicación que le dan los indios, por ejemplo, a estas patas largas es que su mundo es un mundo pantanoso y es lo que necesitan ellos para desplazarse por allí. Esa sería la explicación que da la tradición de los indios de la zona. Y sencillamente su intención es eso, cuidar del bosque, cuidar de la naturaleza. Ante lo cual toda la gente pues que parece ser que le da bastante grima a los vídeos de estos seres.
A mí me caen bastante simpáticos, la verdad que son unos... Tienen un punto simpático. Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando lo ves a través de un monitor, es muy fácil, ¿no? Decir, bueno, me caen simpáticos y tal, pero bueno, habría que ponerse en la situación de encontrártelos por la circunstancia que sea, que te quedes en medio del bosque perdido solo y de golpe te aparezcan dos de estos seres. No sé si en ese momento te parecerían tan simpáticos. Te lo diré, si aparecen, te lo diré. Cosas más feas he visto. Eso seguro. Ya te digo yo que sí. Después parece ser que hay también el primer avistamiento por parte pues de blancos, de colonos blancos, hace 200 años por la misma zona. Pero son cosas, pues bueno, como se puede hablar del Bigfoot, se puede hablar de cualquier críptido. El tema en este personaje está, claro, ha quedado registrado por cámaras de seguridad. Además, o sea, se mueven por allí tranquilamente, no parece que tengan ningún miedo a nada, ni sencillamente están andando por allí, como si pasearan. Una de las teorías que yo he leído es que precisamente se empiezan a captar ahora, por lo que tú acabas de decir, por el avance de la tecnología, por las cámaras de seguridad, o sea que siempre han estado ahí. Uh-huh. Pero ahora, como tenemos toda nuestra vida, todo nuestro mundo está vigilado, sí. Entonces ahora es más fácil poder ver lo que antes no se podía ver. Sí, no, está claro. Esto, dime tú, hace 200 años qué cámara de seguridad podría grabar esto, ¿no? O hace 60 años, tampoco sí. La gente no tenía en su casa, porque el primer avistamiento que tenemos registrado de los Nightcrawler, si no me equivoco, como tú has dicho bien, viene del parque Yosemite, sí. Pero de una finca particular. Parece ser, no, el primero parece ser que el del 2007 es una de las propias cámaras de seguridad del parque que lo graba. El segundo sí, el del 2011, el de Fresno, es una pareja de ancianos que pues tienen problemas pues de allanamientos durante la noche y colocan una cámara de seguridad enfocando pues a la entrada de su terreno, y justo allí es donde captan a esa criatura. Claro, imaginaros, queridos oyentes, vuestra casa, estáis relajados, tranquilos por la noche, pero por la mañana os levantáis y os dais cuenta que el jardín está movido, que alguien ha estado ahí, y lo primero que se os viene a la cabeza, pues algún ladrón, algún maleante, alguien que merodea por vuestra propiedad privada, y vuestras cámaras de seguridad las enfocáis hacia la puerta, y al rebobinarlas, al día siguiente os dais cuenta que aparecen estos seres. Aníbal se ríe porque él dice que le hacen gracia. Yo creo que más de uno automáticamente se mudaría. ¿Por qué? O sea, realmente... no son simpáticos. Yo los encuentro... Son torpes andando, pero no son simpáticos. Yo no sé de ningún ataque de Nightcrawler. No, ningún ataque, pero realmente quizás sea por la apariencia que te da la cámara de seguridad en visión nocturna, no sé, pero dan bastante mal rollito. No, incluso, a ver, existen imágenes de los Nightcrawlers de estatuas de madera, supuestamente, pues construidas por los nativos, no tan solo en esa zona, sino por ejemplo en Florida o en la zona de New Jersey, donde pues se ven seres de estos, o sea, una cabeza con dos piernas, sencillamente, que, pues bueno, están ahí para eso, y según las tradiciones indias están para cuidar de la naturaleza. No buscan nada, no buscan hacer daño, no. Yo es por lo que más me inclino, quizá por mi natural inclinación a estar metido en el bosque y perdido entre los árboles. Pero dices que los indios de la zona cuentan que están aquí para proteger el bosque. Concretamente, ¿qué bosque? ¿El bosque de Yosemite? Sí, el bosque de Yosemite. Porque los avistamientos se dan ahí. Claro, es una zona, es un parque natural, es una zona con una naturaleza pues viva, potente, como supongo que antiguamente sería en gran parte de Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, acuérdate aquello que decían, ¿no?, los romanos, que podían cruzar la península ibérica una ardilla desde los Pirineos a las columnas de Hércules sin pisar el suelo. Intentar una ardilla, o sea... No hace eso ni por casualidad, tiene que coger un coche y pillar la autopista. Por eso te digo que precisamente supongo que hablan del parque de Yosemite, porque si su misión es proteger o cuidar el bosque entero, del mundo entero, se les está dando bastante mal.
Sí, claro. ¿O les falta personal? Están compitiendo con un depredador bastante chungo, que es el ser humano, que se lleva por delante de todo lo que hay, ¿no? Bueno, estas imágenes, no sé si recordáis el programa, no recuerdo el nombre en castellano, lo dieron aquí. Era un programa del Science Fiction Channel que se llamaba Fake or Fact, que pues imágenes, grabaciones de ovnis, del Bigfoot, etcétera, se dedicaban a desmontarlas. O sea, empezaron a analizar las imágenes. En el caso del Bigfoot, por ejemplo, un tipo con un traje de Bigfoot se dedicaba a correr por la cresta de una colina para medir lo que tardaba comparativamente si un ser humano... Ahora recuerdo a qué programa te refieres. Sí, pues analizaron las imágenes y llegaron pues a la conclusión de que no parecían falsificadas. Una persona, aunque fuera un niño, no podría andar de esa manera con esos zancos. Primero ya por el tamaño, o sea, tenía que ser un niño muy pequeño. Colocar hilos como si fueran marionetas, pues ya por lo complicado del sistema realmente te sale más caro montarlo que los beneficios que puedas obtener, ¿no? Parece ser que no. Pero otro detalle importante que la gente pasa por alto, su delgadez. O sea, son casi tan delgados como una hoja de papel. Sí. Sí. O sea, no es que digas, bueno, pues un niño tiene cierto volumen, un adulto bajito tiene cierto volumen. Esto es como una hoja de papel, o sea, más bien parece una sábana andando. Sí, o sea, la sensación que da es eso, una cabeza cubierta con una sábana, como si fueran un par de pantalones bombachos, blancos, con unas piernas que son 2 palitos y que va moviéndose. Como si cogieras una bola, le pusieras 2 palillos y hicieras andar aquello moviéndolo, ¿no? Palillo de derecha, palillo de izquierda, palillo de derecha, palillo de izquierda. Esto es. O sea, una persona con zancos no puede ser, ya de entrada por el tamaño que ya hemos comentado, no llega al metro. El grande, el de la imagen que sale en el grande y el pequeño, o sea, el pequeño no nos podemos imaginar qué tamaño tiene. Y todas las explicaciones que se le han intentado dar, pues un poco entrando en el... digamos, a desmentirlo, pues no han encontrado manera. Entonces ya han salido pues los pensamientos más peregrinos, como hemos hablado antes, ¿no? ¿El hongo? El hongo, exactamente. O sea, alguien que dice que es una especie de hongo. ¿Pero qué tipo de hongo? ¿Alucinógeno? Supongo que el que se comió sería alucinógeno. Otra gente que dicen que es una mutación de un animal. ¿Qué mutación y de qué animal? Extraterrestres. También los ufólogos no están... También he oído, y perdona que te interrumpa, que podría ser, como tú bien has dicho, un críptido no descubierto hasta ahora. Sí. O sea, no una criatura del bosque, sino un animal que realmente no se ha descubierto. Sí, hombre, realmente sería un animal bastante extraño porque su apariencia no casa con nada que conozcamos en este mundo. O sea, realmente cuando hablan del alien de Fresno, a ver, la palabra alien, no sé, no porque sea extraterrestre, pero sí, la imagen, ¿no? La pinta de este bicho es muy alien, es muy extraño. Es algo que no... Bueno, y supongo podrán pues los oyentes ver alguna fotografía, alguna imagen cuando esté el programa de radio colgado. Pero es realmente muy curioso y... Yo lo que me pregunto es, ¿salen por la noche durante el día? ¿Dónde están? Ah, misterio. ¿Desde dónde salen? A ver, si suponemos que son unos seres que vienen de otro mundo, puede ser que vuelvan a sus sitios, a ver. Sí, pero estamos hablando de algún lugar en concreto, dentro de un árbol, de un boquete en el suelo, no lo sé. No lo sé, salen de algún sitio. ¿Hay antecedentes de que haya ocurrido algo antes? De que aparezcan, no. No viene ligado a ningún tipo de fenomenología que no sea sencillamente las grabaciones en la cámara. Tampoco hay antecedentes de que se haga el silencio, de que el bosque cambie en algo. Es que además las grabaciones que tenemos son grabaciones con cámara nocturna no se puede observar nada. Incluso hay uno que el vídeo es como bastante gracioso,
que es, quizás sí dudo un poco más, ¿no?, de su autenticidad, porque tiene algo extraño aquella imagen, pero es muy gracioso. Que hay una piscina y se ve uno cruzando por encima del agua de la piscina, andando. O sea, sí, pero si no recuerdo mal, no deja reflejo. No deja reflejo. Eso es muy curioso también. Con lo cual, ¿qué es el Nightcrawler? Yo me voy a quedar con mi idea romántica de... También siempre que la casualidad de que todo ocurre en Estados Unidos. O sea, yo parece que son más propensos a creer en este tipo de criaturas, como el Mothman, como el Bigfoot, ahora los Nightcrawlers, reptilianos, Anunnakis... Bueno, a ver, ya vamos a empezar a mojarnos con Estados Unidos y ya vamos a empezar a recibir bofetadas. Pero bueno... No es que no es que me meta con Estados Unidos. A ver, lo que quiero decir es que en España, por ejemplo, no se suele hablar de cosas de este tipo. Quizás somos más simples. No, quizá, a ver, por ejemplo, en el caso del Nightcrawler, quizá no tenemos aquí tampoco suficientes bosques vírgenes, como puede ser lo de Yosemite. Creo que el último bosque virgen que queda está en Polonia, en Europa, así de claro. Si estos seres corrían por aquí, nadie se acuerda. El Bigfoot, todo esto, a ver, yo te he hablado más de una vez del Simiot, que es la versión de por aquí del Bigfoot. O sea, todas estas cosas las tenemos. Lo que pasa que en Estados Unidos los medios siempre van muy rápidos. Y aquí, sin embargo, los medios tienen muchas veces miedo de publicar según qué noticia. No es como los años 80, que había un ovni, había un avistamiento y salía casi en primera plana de los periódicos. O sea, aquí los medios de comunicación van con muchito cuidado de lo que publican. Ahora, después publicar toda la basura que quieras y hacer juicios a la gente antes de que pase por el juzgado y esas cosas, lo que quieras. Pero lo de tocar el tema del misterio en la prensa o en la televisión, si no es un programa especializado o una revista especializada, olvídate, poca cosa vas a encontrar. Bueno, aquí lo dejamos. Los Nightcrawlers. Ya sabéis, queridos oyentes, por la descripción que os hemos dado, si os encontráis con alguna de estas criaturas, no corráis, porque yo creo que solo con soplarles... Sí, se caerían pobrecillos de culo, si es que tienen culo. Sí, vuelvo a decir que son como un papelito, o sea, si los sopláis, se irían volando, tal cual han venido. Pues sí. Pues esta vez ya sí que sí, Aníbal. Gracias por habernos traído iba a decir las criaturas, pero bueno, no sabemos qué son. Por habernos venido a hablar de los Nightcrawlers, y nos vemos en la siguiente vez. Pues sí, pues hasta la próxima. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Nosotros volvemos dentro de 7 días con otras historias fantásticas.